bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Encantado, Y enhorabuena por el premio Alfaguara con 100 cuyes, muchas gracias. novela de la cual vamos a hablar. Vamos a empezar con una frase: bastan 10 cuyes para empezar un negocio y con él una nueva vida. ¿Es lo que quiere Eufrasia? Eufrasia quiere asegurar el futuro de su hijo, en realidad del pequeño Nico, también asegurarse cierta vejez con cierta holgura como la que tienen los ancianos que cuida, ¿no? Quiere progresar, quiere un mejor porvenir, que es lo que le ocurre a cualquier migrante. Ella es una migrante dentro del mismo Perú. Eufrasia viene a encarnar el tipo de mujeres que se dedican al cuidado en las familias que son más pudientes. Y todo migrante quiere Una vida progresar en la mejor vida, también. es verdad, claro. Aunque ese concepto no esté tan presente en la novela, en realidad uno lo intuye, porque mientras los deseos de Eufrasia van apareciendo, se van intuyendo, son los deseos de los ancianos a su cuidado los que finalmente son los que desatan la hecatombe épica de la novela, ¿no? Gustavo, el relato arranca con la ciudad de Lima en el tren eléctrico, ¿no? Elevado, que se habla de esa transformación arquitectónica de Lima, por ejemplo, porque es un personaje más, y Eufrasia se siente a gusto con esa imagen del progreso. Sí, por supuesto. A ver, nuevamente, al ser ella una migrante dentro del Perú, al haber migrado de los Andes a la gran ciudad de Lima, a esta metrópoli, pues a pesar de lo caótica que pueden ser las grandes ciudades latinoamericanas, eh, lo ruidosas que pueden ser, lo desordenadas que pueden ser, uno se pregunta, ¿por qué venir a este caos? ¿Qué está dejando allá? Y te das cuenta de que la realidad en muchos lugares, en muchos países de Latinoamérica, es que el Estado abandona a muchos de sus ciudadanos, a muchos de los habitantes que viven en pueblos prácticamente olvidados. En el caso de los Andes, al ser una geografía tan difícil y al no haber instituciones tan fuertes al servicio del ciudadano, pues cualquier Eufrasia antes de llegar a Lima tenía que haber caminado muchísimo para asistir a una escuela o tendría que haber caminado muchísimo más para asistir a un centro de salud. Entonces, por supuesto, Eufrasia debe sentirse moderna al subirse a un metro e ir a trabajar en ese metro, ¿no? Por más que sea una verruga sobre la ciudad, el metro en el que se sube ella es aéreo, ¿no? Sobre pilotes de concreto. Eufrasia Frasia, que también se la nombra así, es una mujer de origen humilde, como estás comentando. Ella vive en un barrio pobre, pero sí cuida a ancianos que tienen pues cierto nivel económico, ¿no? Porque ella además tenía antes un puesto de venta de frutas. Y ¿cómo es ella? Y dices que busca ese trabajo por ganarse también su sustento para poder criar a su hijo, Nico. Y entonces vamos conociendo a varios ancianos, como es Carmen. Vamos a empezar con ella, ¿no? Yo creo que Carmen, Y el vínculo, ¿no?, que hay entre Frasia y sí. ella. Bueno, de hecho que Carmen puede ser el compendio de algunas ancianas de clase acomodada que yo he conocido en Lima, o sea, abuelas de amigas, novias, ¿no? A quienes he podido observar, pero en mi caso quizá haya empezado a surgir como personaje el día en que a mí, en mi casa, en ese barrio de Miraflores, teniendo yo una vista hermosa a la bahía de Lima, frente al Pacífico, mientras lavaba platos, un buen día empezaron a construir un edificio. Y yo dije, bueno, esta vista tiene los días contados. Y me dio mucha pena, indignación. Yo creo que tuve un duelo ante el abandono de esa vista y creo que parte del duelo que siguió a esa noticia tuvo que ver con, o sea, fue encausado en la creación de una señora que perdía también la vista,
que no hacía otra cosa que ver esa vista todo el día y que si le quitaban ese privilegio, pues iba a languidecer. Yo escribí un relato sobre esta señora, no llegó a cuajar, está ahí, yo creo que es un cuento correcto, pero lo tuve ahí y cuando se me ocurrió el argumento de esta novela de Cien Cuyes, pues ese personaje terminó siendo incorporado para ser desarrollado ya a profundidad. Y en este contraste que decimos de clases sociales, por ejemplo, porque ella dice, lo único peor que el miedo a ser un viejo solitario es el miedo a ser un viejo solitario y sin dinero. Suena lógico, ¿no? Es decir, quienes ya tienen recursos no se ponen a pensar en quienes no lo tienen. Y sí, hay algo peor todavía que ser un viejo solitario. Y sí, Eufrasia lo sabe. O sea, quien no ha tenido, quien ha nacido con poco como ella, sabe que tiene que rajarse el lomo para que por lo menos el dinero le dé cierta dignidad mínima. Ya que hay un diálogo muy sugerente sobre eso. Lo tiene Eufrasia con Jack Harrison, otro Sí, ahora protagonista, vamos a otro hablar. personaje, ¿no? Cuando ella le dice, doctor, usted tiene una jubilación, tiene acceso a eso. Los pobres como yo tenemos a nuestros hijos para eso. Tiene que tener hijos si quiere aspirar a ser cuidada en el futuro y sostenida económicamente. De hecho, hacías mención al doctor Harrison. Él, en su figura, vemos mucho cómo reflexiona sobre esas consecuencias de la vejez en el cuerpo. Lo que pasa es que Jack Harrison es, de todos los ancianos ahí presentes, en el cual más se desarrolla la reflexión, el autoconocimiento. Es un personaje que ha leído mucho, un doctor, un médico humanista, que obviamente no solamente sabe sobre la condición humana, sino también sabe sobre la condición física. Es el que mejor intuye la presencia de la muerte y el que más planifica cómo debería ser su final. Suena triste, ¿no? Pareciera que fuera un personaje triste, pero creo que es un personaje vital y digno. Y para mí es imposible no encariñarme con él, y es imposible no pensar que de ese personaje, por ejemplo, nace el espinazo, la columna vertebral de lo que será un final luminoso en la novela, porque te deja con esperanzas el final de la novela. Te dice que lo que hiciste en vida puede tener repercusiones en otros al final. Hacemos también una radiografía de la señora Pollo. Pollo, me gusta ese apodo porque es un apodo no te voy a decir que es típico, pero para mi asombro, no sé si es asombro la palabra, he visto repetirse ese apellido en muchas señoras de clase acomodada en Lima de cierta edad, ¿no? Por alguna razón cuando eran pequeñitas le decían Pollo y se quedaron con ese apelativo. Y la señora Pollo es el tipo de mujer de la cual yo me enamoraría dentro de 20 años, seguramente, con su elegancia, su postura entre la vida, la clase que tiene y el saber estar ubicada, ¿no? Ella para mí es un enlace entre dos mundos, entre el mundo del médico Jack Harrison y el mundo de los Siete Magníficos, estos ancianos, este grupo de ancianos con los que la he pasado muy bien al escribirlos. Gustavo, hacías referencia a los Siete Magníficos. Uno de ellos dice, envejecer es una mierda. Es así. Sí, lo dice Tanaka, me parece que es el más enigmático de los Siete Magníficos, un hijo de japoneses. Creo que es la frase menos poética de la novela con respecto al envejecimiento, pero quizás sea la más certera. Él da en el blanco, ¿no? En esa discusión que están teniendo. Sí, envejecer es una mierda, pero no tiene que ser indigno. Finalmente, es una de las ideas que surgen, ¿no?, en estas conversaciones. Y ya que mencionas a los Siete Magníficos, creo que yo quería que la novela tuviera un vuelo coral, finalmente.
y que tuviera una épica colectiva, que fuera una misión, que tuviera al final una misión como de adolescentes que van a enfrentarse a una aventura, ¿no? Como los Goonies, qué sé yo, pero con ancianos, ¿no? Y terminan haciéndolo con la asistencia de Eufrasia. Creo que un subtexto de esto que estoy diciendo tiene que ver con que uno, por más que envejezca, no deja de ser un adolescente por dentro. Yo he conocido ancianos que se enamoran muy avanzados en su vida y sienten el palpitar en el pecho ante la inminencia de un primer beso con la chica a la que van a besar, por más que sea septuagenaria, octogenaria. Entonces eso dentro de todo a mí me da esperanza, pero también me da tristeza, porque los jóvenes cuando ven a un anciano solo ven el cascarón de algo más profundo que está dentro, de alguien que también es capaz de enamorarse, que tiene aventuras en su cabeza y recuerdos de cuando conquistaron montañas, lograron alturas épicas, quizá, pero nosotros solamente nos quedamos con el prejuicio y lo que vemos externamente, ¿no? Quizá esta novela sea una manera también de decirle a los lectores: venga, ponte estas gafas mágicas y mira lo que hay detrás de los ancianos que usualmente miras por muy a la pasada. A lo largo de la novela, mira, de verdad voy a coger un caramelo, discúlpame. Pues sabes que tengo por aquí, me dieron como un caramelo de Perú. Ah, chicha morada. Una amiga que vino y dice, te he traído un caramelo, ¿quieres alguno para probarlo? Digo, venga, va. Es una bebida de maíz morado. Sí, y me trajo también una moneda y tal. Guárdala para recuerdo. Vale, mira, pues comenzamos. Gustavo Eufrasia se replantea su papel de madre y de hermana. También tendríamos que nombrar a Merta, que es su hermana. Las vicisitudes de la longevidad, las formas de la compasión, el valor de los cuyes. Ella va cambiando a lo largo de la novela. No es una Eufrasia la misma al iniciarse que al terminar. No, por supuesto, en mis novelas los protagonistas viven una aventura que los termina transformando, o sea, se llevan algo de esa aventura que hemos leído. En el caso de Eufrasia, está claro que con ella ocurre en tiempo récord, digamos, lo que a mí como autor o como persona, como ser humano, me ha ocurrido a lo largo de toda la vida. Yo soy un autodidacta. En todo lo que he aprendido, no he ido a la universidad a obtener un diploma que avale lo que he logrado. Y creo que se debe a la fortuna que he tenido desde pequeño de relacionarme con gente mucho mayor que yo. Claro, cuando tenías 20, esos mucho mayores que tú tenían 40 y algo, ¿no? Y quizá esta sea una manera de retornar el favor, entre comillas, una manera de reconocer o de homenajear a la gente mayor que ha sido tan generosa conmigo, ¿no? Y a quien no debemos olvidar. Y el cine y la música resuena o palpita en cada página. Sí, debido a varias razones, ¿no? La primera es que tanto la música como el cine pueden servir de puentes entre generaciones y entre clases sociales también. A mí, uno de los momentos más hermosos para mí como autor de la novela está cuando tanto Eufrasia y Doña Carmen, que vienen de estratos tan distintos, de pronto se juntan gracias a una canción que cada una de ellas escuchó en el pasado. Ese momento me parece muy bonito. Y quién sabe, he usado la música como el cine para dejar constancia de que
Yo como autor no solamente me he nutrido de los libros, de los estantes, como antaño solía decir la academia que es la verdadera cultura, ¿no? Sino también me nutro de la cultura popular. Eh, en la novela hay desde el huayno andino, Yo no lo el conocía. jazz, hasta la música de ABBA, ¿no? En esta gran aventura de los Siete Magníficos. Y O no puedo, referencias como Al Pacino, ¿no? exactamente, yo no puedo negar que también me he nutrido de todo lo que ha pasado ante mis ojos. Y mi deber es tratar de reinterpretarlo y encontrar algún otro tipo de belleza en esa cultura que antes era ninguneada, ¿no? Y el mar también es como un reclamo constante. El mar sí. Mira tú, es muy perspicaz ese comentario porque antes de poner 100 cuyes, estuve dándole vueltas a un título que tenía que ver con el mar, que hay una frase en una escena clímax. No, hay dos referencias en escenas importantes de la novela que hacen referencia al mar. Una de Doña Carmen y otra, y otra de Tío Miguelito, me parece. Cuando dice que se aferra a sus recuerdos para mantenerse a flote. Exactamente, exactamente. Él que ha sido un antiguo corredor de tabla hawaiana, ¿no? Y que ahora ya no puede hacerlo. Eh, para mí es imposible no hacer referencia al mar, sobre todo en una novela que transcurre en esa parte de Lima, porque primero que yo vivo frente al mar en Lima y varios de los protagonistas de esta novela también viven cerca del mar. Y el humor, Gustavo, vamos a ir terminando, pero también es un catalizador muy importante, ¿no? Porque lo utilizas mucho para que veamos la muerte de otra manera. No, sin humor esta novela hubiera sido intragable. Eh, por fortuna, me sale natural y lo digo no para que no se me entienda mal, no lo digo jactándome de eso, más bien digo que no tengo ningún mérito al colocarlo en la novela porque ha sido mi arma de defensa desde niño. Sociedad machista, niño tímido, que no sabe pelear, que no es deportista. El humor fue una salida para navegar en esos mares adversos muchas veces, ¿no? Para generar una simpatía que evitara ser apabullado. Y por fortuna, en esta novela vino en mi auxilio para que finalmente sea bautizada, no bautizada, denominada como tragicomedia Sí. por el jurado del premio Alfaguara. Y no hay mejor descripción de esta novela. Es una tragicomedia porque, me lo han dicho los lectores, te conmueve y te hace reír. Hay dos palabras muy importantes, ya para terminar, memoria y dignidad. Has dicho en una de las presentaciones que hiciste para el premio que la memoria para ti es como el hidrógeno. Dijiste, no sé si lo recuerdas. Sí, no, la memoria es el principal componente, el principal insumo de mi trabajo como escritor. Si me quitas la memoria y me quitas los recuerdos, no sabría sobre qué elementos basar mis ficciones, o sea, cómo recomponerlas y dotarles de fantasía para entregar algo que suene real a pesar de que no sucedió exactamente así. Y dignidad porque no tratamos la vejez con dignidad socialmente. ¿Qué tratamiento le damos? Bueno, yo creo que en la medida en que somos jóvenes, somos incapaces de ponernos en el lugar de quien no somos todavía. Hay que hacer un ejercicio muy fuerte de empatía o de imaginación para ponernos en ese lugar y conmovernos. Yo creo que no tratamos a los ancianos
con dignidad, porque yo lo veo en las noticias, lo veo, o sea, no sé, no sé si lo veas tú también. Yo siento que no es suficiente. Entonces, si esta novela sirve para que empecemos a discutir sobre este tema, siendo ya sociedades que cada vez van a ser más longevas, con más ancianos, con gente que va a vivir más tiempo y en cantidad, pues siento que es necesario que empecemos a hablar de ello en, en contraposición contra esta pulsión tremenda de negar el envejecimiento. Esto es esquizofrénico, eso. O sea, tenemos en nuestros celulares, en nuestros móviles, filtros que ocultan nuestro envejecimiento, pero estamos envejeciendo en tiempo real. Pero luego nos miramos al espejo y no nos reconocemos. Y eso es dañino. O sea, una persona o una sociedad que no se reconoce como es, está condenada a sufrir muchísimo más adelante. Y ya por último, Gustavo, cuando muere una persona, un mundo desaparece. Cada mente es un planeta en sí, es un compendio de historias que es única, es única. Y es por eso que cuando mis amigos tienen sus padres ya mayores, yo siempre les digo, pregúntales, pregunta todo, todo lo que puedas. Yo a mi padre traté de preguntarle todo y se me quedó una sola pregunta que nunca me respondió, obviamente, pero no se me ocurrió hacerla. Y ya fue, nunca más tendré esa oportunidad. Pero quienes tienen padres pueden hacerla todavía, antes de que ese mundo desaparezca. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Gracias a ti.